Buenos días y bienvenidos a Enfoque de los Sábados, que el día de hoy va a estar consagrado a evaluar la situación de la infraestructura en nuestro país, así como la manera como se están llevando a cabo las inspecciones técnicas de las edificaciones. Para eso hemos invitado a 4 especialistas con orientaciones diferentes y experiencias diferentes para ver qué podemos conocer mejor de los graves problemas que tiene la infraestructura en nuestro país y las tragedias que se han producido en los últimos tiempos. Estamos pensando particularmente en la que tuvo lugar hace 8 días en Trujillo. Los invitados de hoy son, comencemos por el arquitecto Jorge Ruiz de Somocurcio, puesto que es el decano del Colegio de Arquitectos de Lima y ha sido regidor metropolitano de Lima. En segundo lugar, la señora Nancy Barrenechea, que es presidenta de la Comisión de Inspecciones de Seguridad del Colegio de Ingenieros del Perú. El economista Carlos Gallardo, gerente general del Instituto Peruano de Economía, que en los últimos tiempos ha preparado un informe sobre la situación de la infraestructura escolar en las escuelas de nuestro país, y nos dirá una palabra sobre eso como expresión de la gravedad y la urgencia de este tema. Y en cuarto lugar, la arquitecta Elizabeth Añaños, quien ha sido viceministra de Vivienda y Urbanismo y directora también del Programa Nacional de Infraestructura Educativa, justamente que ahora está en la academia. Muy buenos días, gracias por estar acá en sábado por la mañana. Comencemos con el arquitecto Ruiz de Somocurcio, que es responsable de un comunicado que se ha publicado en días pasados, llamando a la elaboración y ejecución de un plan de contingencia para Lima metropolitana que dure 3 meses. Explíquenos por qué este plan y de qué urgencia es que ha surgido. Ya. Buen día, Fernando. Buenos días, arquitecto. Gracias por estar acá. Mira, en este momento todo está bajo sospecha, ¿ya? Es decir, y Lima es la plaza más vulnerable. O sea, Lima es la plaza inmobiliaria más importante del país, ¿ya? Bueno, ¿qué es lo que vemos? Lo que vemos es que las cosas se caen solas. Se caen puentes en Chancay, se caen techos de centros comerciales de alta gama, ¿no? ¿Ya? En realidad, yo no pongo la mano al fuego por nada en este momento, ¿ya? Y tampoco la ciudadanía. Entonces, lo que se necesita es un mensaje que de alguna manera dé tranquilidad y tenga por lo menos dé un cierto viso de seguridad a aquello en lo cual usamos cotidianamente, especialmente aquellos edificios de alta concentración de población, ¿ya? Entonces, lo que les plantea con el plan de contingencia, primero, ¿quién defiende la ciudad? El alcalde. El defensor de la ciudad es el jefe de la ciudad, es el alcalde provincial, ¿ya? Entonces, yo creo que el alcalde debería tomar esto, ¿no? Hemos conversado con el municipio de Lima, dar un dispositivo municipal, una ordenanza o un acuerdo de consejo de 90 días, mediante el cual sea imperativo que locales que convocan a alta concentración de público pasen por un nuevo certificado de calidad, ¿ya? ¿Qué hace? Sí, porque lo tienen el ITSE que es el que hace cada año, una cosa así, ¿ya? Sí. Pero no, tengan un certificado riguroso hecho por los colegios, colegio de arquitectos, colegio de ingenieros, que diga que estas estructuras grandes, ¿no? Centros comerciales, centros de convenciones, locales escolares, grandes auditorios, tienen condiciones para estar haciendo la función para la ciudad del país. ¿Pero por qué tiene que pasar por los colegios y no por los profesionales ellos mismos? Porque los colegios son la garantía. O sea, si cada profesional es tomado individualmente, por ejemplo, ¿qué pasa con los IMOs, los inspectores de obra? El inspector de obra municipal, que es el responsable del seguimiento, puede ser contratado por la municipalidad o por el privado. Si contratado por el privado es juez y parte, ¿te das cuenta? Es un mecanismo perverso, es insuficiente. Ese mecanismo lo que hace es abona la negligencia, que es lo que yo creo que ocurrió en este caso en Trujillo. Entonces el colegio es un garante, el colegio es como un notario. El colegio garantiza la idoneidad de lo que se está haciendo. Entonces, esa es la propuesta nuestra. Ahora, eso es el ex ante lo que ya hay, ¿no? Luego, lo que habría que ver es dictar normas para que no se vuelva a producir eso. Y eso significa fortalecer todo lo que es la supervisión. De acuerdo, y justamente eso nos lleva a conversar con la ingeniera Nancy Barrenechea, que es la presidenta, como dije, de la Comisión de Inspecciones de Seguridad del Colegio de Ingenieros del Perú. Y lo que quisiera que comience explicándonos es bajo qué circunstancias intervienen ustedes en estas inspecciones. ¿Pueden hacerlo de oficio o tienen que ser solicitados por la municipalidad o por la empresa? Muy buenos días con todos. Mire, el tema de las inspecciones se derivan a través de las municipalidades.
¿ya? Nosotros como Comisión Nacional estamos vigilantes de que las normativas se cumplan, pero las inspecciones técnicas se hacen a través de las municipalidades. En el año 2016, a la pregunta que usted me hacía, ¿desde cuándo está la comisión? El 2016 nosotros tuvimos una amenaza de que estas inspecciones fueran indeterminadas, y es ahí donde nosotros justamente propusimos que las inspecciones técnicas de seguridad y edificaciones no se realizaran a través de los municipios, dado que la ley 1200 establece un tema de tercerización, y la mejor tercerización que se podía hacer es a través de los colegios profesionales. En algún momento se lo propuse también a la decana del Colegio de Arquitectos, diciéndole que nosotros como colegios profesionales somos las entidades que albergamos a los técnicos con temas éticos, con sanciones y cualquier tema que se podría de mejora. Hemos invitado a 2 arquitectos, a una ingeniera y a un economista, para hablar sobre el estado de la infraestructura en el Perú y, sobre todo, de las inspecciones técnicas de las edificaciones, y esto a la luz de la urgencia que plantea lo que ha sucedido en Trujillo, un centro comercial muy concurrido, el viernes pasado, hace 8 días, que ha dejado un saldo doloroso de 6 personas muertas y más de 80 personas heridas. El turno es de la señora Elizabeth Añaños, quien ha sido viceministra de Vivienda. O sea, conoce el tema desde el punto de vista global, nacional, así como los reglamentos para permitir que se construya y para que se dé seguimiento a la calidad de lo construido. Sí, Fernando, buenos días con todos. Hemos visto en realidad lo que ha pasado. Estos acontecimientos no son aislados, sino que reflejan falta de una planificación, como sabemos, pero también la gestión de la infraestructura. ¿Qué es lo que no se ha planificado? Porque es una inversión importante de una empresa constituida. ¿Qué es lo que ha podido no ser planificado? No, en realidad, como vemos el problema de fondo, ¿no? O sea, no hay una planificación tanto en las mismas instituciones, a eso voy. O sea, las instituciones, los gobiernos locales, en realidad, tendrían que tener planificadas sus inspecciones, tendrían que poder tener... Está normado y son obligatorias cada 2 años. Sí, o sea, de la norma sí es muy clara. Cada 2 años tienes que hacer el ITSE, ¿no? Sí, si sabemos... no es ingeniera, me parece, siendo además ella trujillana. No, de Lima, disculpe, de Lima. Sí. No, ayer he estado en Trujillo solamente para solidarizarme y ver algunos temas. De acuerdo, perdone, señora Añaños. No, sabemos que cada 2 años se tienen que hacer las inspecciones, las ITSE, y es más, bueno, hemos escuchado que los reglamentos en el 2018, el DS02 de vivienda, había la obligatoriedad que tenías que tener más especialistas y sobre todo tener un ingeniero estructural que haga una revisión específica, ¿no? Eso en realidad tendríamos que volver a revisar, porque debería de haber, para edificaciones sobre todo con mayor cobertura, mayor impacto, un centro comercial que tiene mucha gente, poder como revisar la norma para que siempre haya un ingeniero estructural que pueda dar... De la municipalidad. Siempre es en la norma es responsabilidad y es competencia de la municipalidad, ¿no? Siempre es competencia. Y ahora en las municipalidades, en virtud, si es que la he comprendido bien, de una ley del año 18, se ha flexibilizado y se ha prescindido de la obligatoriedad de un ingeniero estructural para las inspecciones que la municipalidad hace. Exacto. Entonces tienen que contratar a alguien. Exacto, tienen que contratar... no, el tema es que antes te decía que tiene que sí o sí tener un ingeniero estructural. Desde el 2018, el DS02 te dice que puede ser cualquier tipo de ingeniero o un arquitecto. Cualquier tipo de ingeniero. Un ingeniero eléctrico o sanitario. Exacto, va a hacer una revisión de temas estructurales. Dentro del equipo técnico solamente te piden un equipo, puede ser un arquitecto que haya hecho esa revisión. Entonces sí necesitas tener... O sea, ni siquiera ingenieros, sino también arquitectos, con el perdón de los 2 arquitectos presentes. Pero hay especialidades, como bien sabes. Entonces sí para este tipo de edificaciones, tiene que haber un ingeniero estructural que pueda hacer esa revisión. Ahora, en esa norma, Fernando, es importante decir que es larga, es extensa, es como robusta, pero no se cumple. ¿Por qué? Porque también te dice en ese decreto supremo que, claro, como el gobierno local hace la inspección, el gobierno nacional, el Ministerio de Vivienda, tiene que realizar inspecciones aleatorias,
¿no? Anualmente tiene que ver si efectivamente los gobiernos locales están cumpliendo con las condiciones, si es que están haciendo las verificaciones, y tendremos que revisar si el Ministerio de Vivienda ahora está haciendo esas verificaciones aleatorias. Yo creo que es importante también empezar a pensar en... ¿Por qué te decía lo de la planificación? Tenemos muchas edificaciones, y edificaciones como de gran impacto, como centros comerciales que tienen mucha capacidad y van muchas personas. Esas edificaciones sabemos que un gobierno local no necesariamente tiene las competencias. Entonces, en esas edificaciones, ¿por qué no planificamos y vemos qué edificaciones son estratégicas, en donde se necesita como una revisión adicional, una revisión en donde entre el gobierno central también, y para capacitar también más y darle más competencias a los gobiernos locales, ¿no? Lo que estoy diciendo es, existe una norma, no se cumple, sí, se flexibilizó en el 2018 y debería ser obligatorio un ingeniero estructural, pero también hay controles, ¿no?, en la estructura del gobierno local, el gobierno central, que no se están cumpliendo, ¿no? Entonces tiene que haber un trabajo más conjunto, una participación, una verificación, mejorar las capacidades de los gobiernos locales para tal. Vamos a ver qué nos dice el economista. Ha llegado la hora del estudio de los costos y si la inversión es adecuada. Es el señor Carlos Gallardo, gerente general del Instituto Peruano de Economía, que es conocido por su libertad de palabra para decir que las cosas van mal cuando están mal y no querer disimularlas. Y sobre todo el responsable de un estudio sobre infraestructura escolar. No son grandes edificaciones, pero son decenas de miles, y sobre todo que acogen a los 8 millones de escolares que cada día van a ir a clases dentro de muy pocos días. ¿Qué es lo que ha hallado este estudio? Denos una primicia, economista Gallardo. Sí, correcto. Digamos que viendo lo que ha ocurrido en Trujillo y con las investigaciones que están pendientes, creo que hay que trabajar para que este tipo de desastres no vuelvan a ocurrir, y me preocupa en demasía la situación de la infraestructura en general del sector público, no solo colegios, sino también, por ejemplo, hospitales y comisarías. Y en el caso de colegios, ¿no?, tenemos que en el censo educativo del 2024 un 16% de colegios declara que está en riesgo de colapso. 16% de los colegios dicen ellos mismos, sí, los que los usan, los que los habitan, claro, que están bajo riesgo de colapso. Eso es alrededor de 7.400 colegios, ¿no? Está bastante concentrado en Lima, casi un 30% de los colegios en Lima declaran estar en riesgo de colapso, o sea, no están 30% lejos, están aquí. De los colegios en Lima, la capital. Sí, exactamente 27%, 24% en Puno, 24% en Lima provincias, o sea, están en todo caso en Lima bastante concentrado el problema, y cuando vas al detalle ya de riesgo de repente de aulas en deterioro, ya cerca de un 38% de los colegios declara que tiene al menos un aula deteriorada, ¿no? Y esa situación se replica para equipos, para baños, y en el caso de servicios ni hablar, ¿no? Es más grave. ¿Y servicios higiénicos qué porcentaje? 22% declara que tiene al menos un baño deteriorado, ¿no? Pero Fernando, más crítico que eso es que solo 1 de cada 3 colegios públicos declara contar con los 3 servicios, con el combo de servicios, ¿no? Agua, luz y saneamiento, ¿no? O sea, 1 de cada 3. 2 de cada 3 le falta al menos un servicio. 67 no tienen uno de esos 3. Al menos uno de los 3 no lo tiene. Y no es un tema de dónde está el colegio, porque cuando vas a los privados en la misma región están por encima del 90% en cuanto a contar con los servicios. Es un tema que los privados de esas zonas desfavorecidas están en una peor situación que los públicos. No, están mejor. O sea, yo lo que te digo es que no es que sea de repente tú digas, no, es que de repente en ese distrito no hay agua, no hay luz, ¿no? Pero los colegios privados sí de la misma región sí los tienen, casi la totalidad de colegios cuentan con los... De los mismos barrios. De los mismos de regiones. Y son colegios que en general cobran una pensión barata, ¿no? Sí, si se trata de los sectores menos favorecidos. Y ahí, ¿no? Algo clave, y seguro que Elizabeth puede ahondar más, pero es que las entidades públicas no pasan por la licencia del ITSE, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese caso es el mismo sector público organizado a través de las UGELs, en el caso de los colegios, digamos... Entonces, ¿quién verifica que la construcción en asilo, si el ITSE solamente se exige a las empresas privadas? ¿Son las mismas escuelas? Son las UGELs encargadas como de ver. El tema, lo que dice Carlos es crítico, Fernando, porque esto es lo que han dicho los directores, sí, pero lo que tiene, la información que tiene el Ministerio de Educación desde el 2016... y te lo digo porque hubo un plan que se vence este año, además, de infraestructura nacional,
Se hizo un censo con el Banco Mundial, se hizo todo un estudio y de ahí dice que el 42% está para demoler y 20% adicional para reforzar. Entonces, por eso ¿Cuánto para demoler? 42%. O sea, más. Peor la Claro, cifra que la que peor, daba el economista. ¿no? Más que el Está un 16%. poco benigno. Entonces soy economista gallardo, porque habla más de 40%. Bueno, Sí. una pregunta antes de ir a la pausa. Esos colegios que ustedes han inspeccionado y de los que los están aportando estos datos horribles, ¿tienen cuántos años de ser construidos? O sea, digamos, promedio. es bastante... Sí. No tengo el 40 número casi. exacto de 40 la edad. años. 40 años. ¿40 años? Sí. En realidad las edificaciones están mal por 3 condiciones. Vigencia, o sea, después de 40 años las edificaciones tienen que cambiarse. Cambio, norma sismo resistente y autoconstrucción. Pero la mayor parte de las escuelas en el Perú y en Lima metropolitana datan de los años 80. Por lo menos. Sí. diría 40 yo, años. sí. Hay, En el en caso de realidad, los colegios en ese- Hubo públicos, sí. periodos después en los que se construyó muchas escuelas. Por autoconstrucción. Por misma ejecución de los directores, que estamos hablando de una cantidad muy alta, Fernando. Bueno, todo esto no hace sino reforzar nuestra necesidad de escuchar al arquitecto Ruiz de Mocurcio respecto del plan de contingencia que está planteando, puesto que lo que pretende es una visión global del estado de las edificaciones en Lima metropolitana, que es lo que le compete al colegio al cual él es decano, pero que se podrá naturalmente aplicar a todo el territorio. Vamos a conversar con él primero y luego nosotros 3 invitados. Después de una pausa nos permite escuchar los titulares de la media hora, así como a los anuncios. Estamos dedicando enfoque de los sábados al tema de la infraestructura y las inspecciones técnicas de las edificaciones en el Perú. Hemos invitado a un economista, a 2 arquitectos y una ingeniera para que nos hablen sobre esto. Tenemos algunos datos hasta el momento que son inquietantes, particularmente en lo relativo a la infraestructura escolar. Ahora, quisiera volver al tema que ha dado lugar a toda esta inquietud y a esta situación de estar bajo sospecha, a la cual he hecho referencia al arquitecto Ruiz de Mocurcio, es decir, la tragedia que tuvo lugar en un centro comercial en Trujillo el viernes pasado. Es importante destacar ese tema en particular porque, según la encuesta Lima Como Vamos, la asistencia a centros comerciales se ha convertido en una reactividad recreativa de las familias más importante, por encima de acudir a parques o a otros lugares. Familias, no se trata de ir a comprar, se trata de ir a pasear el fin de semana o el viernes por la noche, aunque no se compre nada, ir a comer, tomar un helado, lo que fuese. Yo quisiera saber cómo reaccionan ustedes ante la ola de clausuras que se ha producido en los últimos días en Lima y otras regiones de nuestro país, de otros centros comerciales. ¿Cómo puede ser que haya hecho falta una tragedia de este tipo para que los alcaldes se despierten y comiencen a hacer inspecciones y a clausurar? Su opinión sobre el tema, arquitecto Claro, Ruiz. Fernando, es lo que te decía al comienzo, ¿no? Es decir, todo está bajo sospecha en este momento. Sí. Así es, ¿no? Y lo que necesita ahora, actual, es que el público, la ciudadanía, y lo repito, el caso de Lima, que es el caso que nos atañe a nosotros, reciba un mensaje en el que por lo menos se sepa que ciertas instalaciones que tú dices son usadas lúdicamente, recreativamente, o sea, tienen una garantía para poder servir al fin que está propuesto, ¿ya? Es decir, ese es el plan de contingencia. El plan de contingencia es emergencia. Es el plan para ahora, es un todo lo que estamos hablando en este momento es ex post, ¿de acuerdo? ¿Ya? El plan de contingencia es una respuesta a eso. Es una etiqueta que se le da a una edificación, colegio de arquitectos, colegio de ingenieros, de que efectivamente tiene seguridad, tiene garantía para ser usado masivamente. Pero eso no resuelve el problema. El problema es el ex ante. El ex ante es que durante el proceso, ¿no? ¿Qué pasó con las negligencias que pudieron haberse cometido? Que yo creo, mi hipótesis, es el caso de la plaza. Yo creo que había negligencia en el proceso. Y eso En el proceso, exacto. no en el diseño, sino en la ejecución del diseño. Podría haber sido en el diseño en cualquier otro caso. El diseño no está escrito en piedra, ¿ya? Pero en este caso parece que no, ¿no? Es así, en el proceso tiene que haber una negligencia. ¿Y qué ocurre ahí? Hay un vacío, pues. Hay un vacío porque el proceso de acompañamiento, supervisión de la obra es muy vulnerable, sujeto a corrupción, ¿ya? Sujeto a insuficiencia. Y eso es lo que puede haber ocurrido en muchas edificaciones. Pone menos fierro, pone menos concreto, bájale costos, ¿no? Que siempre es el mensaje muchas veces de un empresario sin responsabilidad. ¿Y eso cómo lo has controlado? ¿Ya? Entonces, tenemos que Pero poner... hay un supervisor
en toda obra. Pero claro, ese supervisor lo paga el propietario. O sea, el supervisor es en buena cuenta empleado del propietario, trabaja para el propietario. ¿Ya? Lo que se necesita es que haya una supervisión hecha por la autoridad, por el municipio. ¿Con quién? Con los colegios. Que estés, si quieres tú, por encima del bien y del mal. ¿Ya? Esa Tampoco exagere por encima. Hemos visto colegios, por favor, que están tan bajo la escala ética como los privados. Ya, pero seamos optimistas. ¿Ya? Es decir, una supervisión asegurada, garantizada. ¿Por quién? Por los colegios. Esa es la apuesta nuestra, ¿no? Que sea permanente, que sea a lo largo de todo el proceso. Un inspector de obra, un IMO va cada 5 días, simplemente, ¿no? Ahora otra cosa, la magnitud de obras que se vienen cada vez más con el mundo inmobiliario y con Chancay, por ejemplo. Los municipios están capacitados, no están capacitados. ¿Y entonces ¿Ya? cuál es la solución? Lo que hay que hacer es reforzar esta presencia municipal, ¿ya? Que puede, de los colegios. O sea, el funcionario, el profesional que hace supervisión no tiene que ser un funcionario municipal. Es un funcionario fuera de la municipalidad, que tiene la calidad y que tiene la capacitación y el respaldo del colegio para hacer la supervisión. Te llega un parque industrial de 400 hectáreas de Chancay. El municipio puede supervisar, no tiene gente para eso. Tiene que hacerlo gente ajena, externa, que constituye ese colectivo de supervisión de los colegios. Muy bien. Hay una palabra que no hemos usado hasta ahora, y eso también está bajo sospecha, señor Ruiz Amocuso, que es la palabra corrupción. Yo quisiera que usted, señora Añaños, como ex viceministra que ha sido, nos diga, porque cuesta trabajo decirlo, no hay pruebas, pero en las conversaciones privadas, la palabra que más salta es corrupción. Es decir, coimas que se pagarían a los funcionarios, a los inspectores, a los ingenieros y arquitectos, sean o no del colegio. Y ahí nadie está al abrigo de la tentación y del pecado. ¿Qué opina usted, qué experiencia tuvo usted cuando estaba en el Ministerio de Vivienda respecto a las coimas poderosas que pueden hacer que se vea lo que no hay y que se escriba lo que no se ha visto? Sí, mira, Fernando, justo en el tema de corrupción, eso pasa cuando juntas dos cosas. Mucha burocracia, pero y también desorden. O sea, si tú tienes... ¿A qué voy? Por ejemplo, en vivienda teníamos muchas revisiones de expedientes técnicos para financiar proyectos, ¿no? Que pasa lo mismo. Hay un revisor que revisa un expediente técnico de pistas y veredas para luego darle el ok y que puede estar pendiente para dar una transferencia del Estado, ¿no? Esa es como la revisión para recursos o revisión para un permiso. Cuando esas revisiones no tienen un procedimiento claro y además se revisa a través de persona a persona, es muy fácil decirle, apruébamelo rápido y te pago y dame el check. Nosotros lo que hicimos en su momento, y eso en PRONIE también se implementó, y es algo en realidad que me parece una buena medida para poder hacerlo de manera transparente, es establecer un sistema. O sea, a través de un sistema, tú ingresas un expediente, a través del sistema revisas, ya no es la persona a persona, ya eliminas justamente esta relación como de especialista que revisa y el interesado, ¿no? Para que puedas justamente aprobar un expediente con unos tiempos establecidos que se cumplan y que de esa manera sea transparente. ¿A qué voy? Mucha de la corrupción está en el desorden de las instituciones. Mucha corrupción está en la falta de predictibilidad de los tiempos de revisión y de todos estos puntos, ¿no? Y siempre se veía, claro, lo típico es que en un ministerio, en un gobierno local, todo se resuelva quizás, lamentablemente, en la puerta o en la misma oficina del que revisa. Ese contacto entre interesado y el funcionario, pues hay mecanismos para poder distanciarlos. Hay otros países, tú ves que las licencias de edificación, todo es virtual, no hay como esta cercanía. Hay en muchos países... No, virtual no, hay que asistir y ver la obra. Sí, no. Los ojos. El proceso de revisión, obviamente hay inspecciones físicas, pero todo eso está registrado, a eso voy, ¿no? Sí. Entonces, a lo que voy Acá es... no se registra. O sea, esos expedientes, por ejemplo, del colapso del Real Plaza, se supone que en septiembre se hizo una inspección. Sí. Debería ser fácil para cualquier ciudadano. Hay un documento de Exacto. noviembre que el ingeniero constructor estructuralista quiso volver a leer y le han negado el derecho porque están incautados por la Fiscalía. A las pocas horas la Fiscalía incautó toda la documentación de la municipalidad. Claro. O sea, en principio ahí Existe. se podrá ver quién firmó Exacto. qué. Sí. Ese documento es clave. Por eso digo que la transparencia en todos los procesos, obviamente las inspecciones son físicas y todo, pero yo hablo sobre la trazabilidad, ¿no?
tener tiempos Sí. y transparencia. Vamos a hacer una pausa después de la cual le vamos a preguntar a la señora Barrenechea, que ha visto el expediente, ya nos dirá de qué año, porque la construcción creo que es del año 15. Y usted nos ha dicho que ha comenzado a trabajar en 16. Pero en fin, ya nos explicará cuándo vio ese expediente. No, le aclaro. Nos lo dirá después de la pausa y nos contestará también sobre el tema, el desafío de la corrupción, que está en la base de muchísimas de las cosas que pasan en nuestro país. Vamos a hacer una pausa y retomamos el tema con la señora Nancy Barrenechea, presidenta. Suspendidos a la intervención de la señora Nancy Barrenechea, quien es presidenta de la Comisión de Inspección de Seguridad del Colegio de Ingenieros del Perú, nos dijo que había visto el expediente, el ITSE, del patio de comidas del centro comercial que se cayó. Sí, mire, en primer lugar quiero de todas maneras hacer mención que yo soy perito del Colegio de Ingenieros, soy perito judicial, también soy inspector certificado y a la vez también soy inspector municipal de obras, ¿ya? O sea, nosotros acompañamos municipal de obras. Ya. ¿Ya? Es decir, que es IMO. solicitada por las municipalidades. Así es, para yo supervisar las obras. Yo soy nivel 4, nosotros los colegios de ingenieros, no sé si el colegio de arquitectos lo tendrá, pero hablo de mi colegio. Nosotros los inspectores municipales... Nivel 4 es el más elevado. 4 niveles, ¿no? Sí, entonces siempre tenemos, las municipalidades solicitan el acompañamiento de un supervisor, inspector de obra, en cada una de las obras que se realizan a nivel de Lima. Y yo también soy parte de ello. Con respecto a la pregunta que me hice del expediente, sí, efectivamente, yo he visto el formato, se llama, el formato 7 y el formato 9. Nosotros manejamos, yo soy inspectora de ITSE, de campo, y también soy asesora. Entonces, en los formatos yo puedo ver de que hay una serie de observaciones y yo me he ido básicamente a lo que es materia de preocupación, que es la parte estructural, ¿no? Y en la parte estructural encuentro que el inspector no ha observado la parte de estructuras. Ya no... El inspector. Sí, no ha... Cuando se entregó la obra el año 15 y 16. No. Estamos hablando de la hora. Usted me está hablando de los formatos, Sí. porque qué es lo que se encontró en el momento de la inspección. Porque si yo voy ¿Qué a... inspección? Porque han habido... A ver, varios años, ¿no? primero vamos a enfocarnos un poquito. El proceso de una edificación viene del diseño, el anteproyecto, luego viene el tema de lo que es la construcción y dentro de la construcción viene la supervisión. Dentro de esto, yo como perito le digo de que aquí podemos encontrar vicios ocultos. Estos vicios ocultos En son el documento original del año 15 y 16. Sí, estamos hablando de la concepción de la construcción, ¿no? Entonces, puede haber vicios ocultos en el diseño, es decir, obvié una viga, qué sé yo, dentro de lo que es mi diseño. Luego viene la etapa de construcción en la cual de repente por ahí, estamos exagerando, se me olvidó construir una columna y viene la otra etapa y también allí el tema de el vicio oculto de los materiales de construcción. ¿A qué se refiere? ¿Ha constatado que estos vicios ocultos se han producido en el caso de Trujillo? No, por eso le digo, estos son etapas que se van a encontrar, en estas etapas se van a encontrar las fallas en cuanto a construcción. En el diseño, en la construcción, en la supervisión o en los materiales. Ahí se va a encontrar la falla. Si usted me habla a partir de la construcción para adelante, después que hubo la recepción de obra, esta es otra etapa. Es la etapa ya de mantenimiento. En toda etapa hay, por una parte, durante la construcción, supervisores. Y después inspectores como usted, así que es. están entrenados para que no les pasen desapercibidos los vicios ocultos. Así es. ¿Por qué no ha funcionado y por eso está los peritos en estos momentos. Yo el día de ayer estuve en Trujillo viendo la acción de los peritos. Entonces, ahí viene la acción del perito en la cual va a solicitar los expedientes. Usted estuvo presente como perito. Yo estuve presente como Comisión Nacional ITSE para ofrecernos a dar Solicitada por la Fiscalía. Como veedores, ofrecernos como veedores y estar al alcance de ellos para cualquier duda. Pero ¿quién la ha solicitado? Nosotros. ¿Quién le ha permitido que accede
al lugar de los hechos que está... No, nosotros, como le digo, nosotros hemos ido a ofrecernos Ya. para que si requieren nuestro apoyo como... Nadie les ha hecho todavía saber No. Porque hay Entonces, otras personas competentes como usted, o porque no quieren tener personas competentes. bueno, nosotros nos ofrecíamos, porque lo que pasa es que muchos pueden hablar del tema, pero una cosa es que lo sepas por lectura y otra cosa es que lo Ahora, sepas por campo. Perdóneme si le hago una pregunta bien concreta. En algunos medios de comunicación se han mostrado fotos de pernos y material de acero oxidados en 10 años. Si eso era el caso, uno puede comprender. Esa es la parte de mantenimiento. Sí, bueno, no, porque puede ser cuáles se han usado. ¿Cuáles son estos pernos que se han usado? También, Se claro. usaron pernos de la mayor calidad, de acuerdo a lo que el ingeniero De alta estructural ha resistencia. precisado. Así Tiene es. que ser de tal calidad y con tales porcentajes en su composición. Así es. Usted no sabe si esos pernos y otros materiales metálicos son verdad que han sido hallados ahí. Pues eso visto fotos, pero claro, eso se va a encontrar en la etapa del peritaje. Ahorita ya comenzó, claro. Bueno, muy bien. Eso se va a encontrar en la etapa de peritaje. Si se incorpora usted al peritaje, regrese el próximo sábado, por favor, para darnos información. Señor nos Gallardo, invitan. yo quisiera que el economista nos diga una palabra sobre la corrupción. Ustedes están acostumbrados a producir cifras y porcentajes del daño que eso causa a nuestro país y al funcionamiento de las instituciones. Sí, yo creo que hay una coincidencia en que hay una carencia de capacidades en los municipios, estas competencias para el otorgamiento, digamos, de las licencias de edificación y posteriormente las de funcionamiento que involucran una serie de pasos, ¿no? Están en manos de los municipios, ¿no? Entonces, si hay una coincidencia en que carecen de las competencias necesarias, los equipos necesarios, coincido en que es necesario fortalecer estas competencias, pero la verdad que cuando carece una entidad pública de esas competencias, hay muchos más espacios para la corrupción que le cuesta al país excesivos millones de soles, ¿no? Y entonces yo creo que temas como esto de riesgo y seguridad no deberían estar probablemente descentralizados a nivel de los 2.000 municipios. Creo que esto requiere un fortalecimiento, pero pensemos también a qué nivel, ¿no? Y quiénes pueden hacerse responsables de manera con este fortalecimiento de equipos, con la participación de los colegios profesionales, para que pueda hacer su mejor trabajo de supervisión, no solo sobre los centros comerciales o las infraestructuras privadas. Se ha caído el puente un puente en Chancay, se ha caído la escuela en Arequipa, todo esto en los últimos 10 días, ¿no? Pero esos no son distritos pequeños y marginales. Y no son sobre distritos capital del Perú y capitales de regiones. De acuerdo. Trujillo y Arequipa. Y el ministro de Salud ha dicho que hay 11 hospitales por antigüedad de más de 100 años que están colapsando, ¿no? Él lo ha dicho así, no es ¿no? Y entonces, ¿qué estamos haciendo como país para evitar que se mueran los pacientes? O estábamos conversando acerca de las viviendas, ¿no es cierto?, que ante un sismo se van a desplomar, y no me parece que como país nos hayamos organizado bien. Dice que no necesitamos el sismo para que se desplomen las edificaciones. Hay que añadir a la percepción de estos fenómenos lo que está pasando con el aeropuerto internacional. Una nueva postergación. Aparentemente nadie se había dado cuenta que habían exigencias básicas que no habían sido respetadas y que estábamos camino al 30 de marzo, sino que se llama técnicamente el BMS preparado, de manera que hay ahí disfuncionamientos al más alto nivel y con inversiones que son emblemáticas de nuestro país. Nos queda poco tiempo, yo quisiera que cada uno de ustedes tenga palabras finales en 30 segundos, comenzando con el arquitecto Ruiz de Somocurcio, que ha insistido no solo en la corrupción, sino en la informalidad. Así es, Fernando. Yo agregaría el éxito que estás tú subrayando, corrupción de un lado, pero informalidad de otro, que es gravísimo, ¿no? Es decir, entendemos la formalidad ya no ahora como una realidad paralela a la formal, que hay que formalizar, sino la informalidad ha penetrado la formal. ¿En qué se nota eso? En el sistema de decisiones, en los sistemas de calificación, en los sistemas de revisión, todo. Mira, que se haya caído el Real Plaza es una vergüenza. Esta construcción sencilla, simple, 1.700 metros cuadrados, un techo abovedado, no tiene por qué caerse, ¿ya? Es una vergüenza que ha perdido en el camino a procesos que se han informalizado, ¿no? Que en lugar de seguir el protocolo que ya está establecido, han incurrido en negligencias. Tomamos nota entonces de eso y veremos si su idea, ¿no?, de un plan de contingencia para Lima metropolitana por lo pronto es aceptado o no. Señora Añaños. Sí, yo creo que es importante ahora, hay mucha infraestructura que está en riesgo, pública, privada, etcétera, y hay mucha demanda. Entonces lo que hay que hacer es priorizar. O sea, ¿cuáles son esas estructuras
que sí o sí tienen que darse mantenimiento, fiscalizarse más, poner todos los recursos para poder ponerlas bien, qué escuelas, cuáles son esas 100 escuelas. En este caso, en el del Centro Comercial Trujillano, acababa de pasar su ITSE, en el mes de noviembre. El documento, no sé si lo ha podido ver, es de noviembre, de hace 3 meses, y se le decía todo bien. Claro, pero ahí, por ejemplo, hay que ponerle más recursos en nivel de capacidades. O sea, en ese caso, lo que hablábamos, un gobierno local no tiene esas capacidades de un buen equipo de fiscalización, que hayan ingenieros estructurales que revisen todo. Hay una falla en el procedimiento, si es que ha sido. ¿Qué pasaría si aún con las mejores capacidades seguimos teniendo documentos falsos como este? Pero ahí ya viene la corrupción, por eso hay que tener control concurrente, o sea, tiene que haber muchos ojos viendo estos muchos espacios. Ojos de gente que no sean amigas entre sí. Exacto. Señora Barrenechea, palabras finales, por favor. Sí, mire, la seguridad no puede ser politizada. Las municipalidades ven este tema de las inspecciones técnicas como un tema político, a veces pueden considerarlo útil para levantar sus bonos, pero acá la seguridad tiene que volver, es de mi parecer, a defensa civil como un tema de, como dice, tarea de todos, una responsabilidad en forma paralela con los colegios profesionales. Otro, permítanme un segundito, los inspectores ITSE civiles tienen que ser incluidos, debemos cambiar la normativa. Nosotros estamos preparando como Colegio de Ingenieros una propuesta de cambio a estas normativas. Muy bien, nos lo hace llegar cuando tengan este plan resuelto. Y como siempre la prioridad, ¿no? Ante cualquier interés económico está la vida de la ciudadanía. Sin duda. La palabra final la tiene el economista Carlos Gallardo. Sí, bien cortito, creo que coincido en que no se debe politizar este tema, ¿no? O sea, estos municipios que no tienen o no cuentan con las capacidades necesarias para esta supervisión, el ITSE podría ser mensual e igual probablemente problemas como estos no se hubieran encontrado. Me parece que esos mismos municipios son los que están cerrando una serie de espacios públicos hoy y sin pensar que no solamente es el dueño, el constructor, hay operarios, hay locatarios, hay trabajadores que están ahí y hay una serie de entidades públicas, como hemos hablado de los colegios, las comisarías, los hospitales, que se están con altos riesgos de caer y no estamos haciendo nada. Muchas gracias por Fernando, su brevemente, Sabatina, una 30 cosa es segundos. y otra que sea política de Estado. Eso es lo crucial, que sea política de Estado. Muy bien, muchas gracias a los 4 por su presencia acá este sábado por la mañana para comenzar el mes de marzo. Ojalá que el debate democrático continúe y pase a tomar acciones. No podemos seguir satisfechos a medias tintas, con palabras y con papeles que ya sabemos son solo tinta mojada. Muchas gracias, muy buenos días para ustedes, gracias por su sintonía.